Venerable maestro, recientemente leí algo relativo a la rueda del samsara. Y en esta exposición que se hacía de dicha ley kármica, se decía que el alma pasaba por distintas etapas en cada retorno, empezando por Aries en un retorno, siguiendo así sucesivamente por todos los signos zodiacales. Claro que pueden darse varias vueltas por esos mismos signos, pero que se iba procesando de esta manera, de una manera progresiva. Lo curioso del caso es que allí venían analizados los tipos de almas que van pasando por esas distintas etapas, y lo curioso es que sí, esos análisis que se hacen coinciden con la personalidad analizada. Digo, maestro, ¿qué nos podría decir al respecto? Con el mayor gusto contestaré su pregunta, estimable hermano Chávez. Es obvio que los seres humanos nacen bajo uno u otro signo zodiacal. Todo depende de la ley del karma individual. Esto no hay planes concretos como cree el autor al que usted alude. Es cuestión esencialmente kármica y nada más. Cuando yo he iniciado, se liberta de la ley de recurrencia. Ley que, entre paréntesis, nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida los mismos hechos de la vida anterior. Entonces podemos escoger nuestro signo zodiacal a voluntad. La sabiduría indostánica nos habla de las 12 nidanas, es decir, de las 12 causas de la existencia. Estas 12 causas están relacionadas precisamente con los 12 signos zodiacales. En los mundos superiores existe el templo del zodiaco. En dicho templo hay 12 santuarios. Cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse, porque él sí se reencarna, entre paréntesis, entra en el santuario anhelado. Algunos desearán encarnar o reencarnarse bajo la constelación, por ejemplo, de Leo, otros bajo la constelación de Acuario, o de Piscis, o de Aries, etc. En todo caso, cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse, entra en cualquiera de los 12 signos zodiacales a voluntad. Y allí se aguarda hasta que vienen los maestros del karma. Ellos entonces se encargarán de realizar la conexión del cordón plateado con aquel zoospermo que ha de ir a una matriz. Pero pongan ustedes atención. Ciertamente puede el iniciado despierto y consciente escoger su signo zodiacal a voluntad. Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, en relación con la cuestión del zodiaco. Es bueno que eliminen de sus mentes ese dogma de la evolución, porque ese dogma los conduce al error. Muchas gracias, maestro. ¿Puedo hacer otra pregunta, maestro? Claro. Ciertamente, maestro, ha sido un motivo de una pequeña preocupación nuestra
la aseveración de que en cada encarnación venimos a repetir exactamente los mismos hechos realizados en la anterior. Es decir, en cada retorno venimos a repetir lo mismo que ya hemos hecho antes. Me preocupa un poco, me parece un poco excesiva esa afirmación. Me parece que debe haber algunas pequeñas variantes, por lo menos. Pues hermano, en la vida hay de todo. Hay repeticiones exactas y pequeñas variantes, como usted lo afirma. Conforme uno va despertando conciencia, se va también independizando de esa ley de repeticiones. Y cuando uno ha despertado ya totalmente, ya nada tiene que ver con la ley de recurrencia. Se divierte. Mas existen en algunos lugares del mundo gentes de repetición exacta, hasta en los más mínimos detalles. Gentes que nacen en el mismo pueblo siempre, se casan siempre a la misma edad, organizan su vida económica a la misma, etc. Esas personas por lo común aparecen como si fuesen profetas. Por ejemplo, dicen, cuando yo tenga 20 años tendré un negocio en tal y tal forma. Cuando yo tenga 40 tendré tantos hijos y mi vida será de esta y esta y esta manera. Y más tarde pudimos comprobar que exactamente las profecías de esas gentes se han cumplido. Entonces, si uno no tiene suficiente comprensión, llega a pensar que esas gentes son intuitivas o proféticas o algo por el estilo. Más no es nada de eso. Lo que sucede es que esas gentes, como repiten siempre lo mismo, ya se saben su papel de memoria. Eso es todo. Lo interesante es que nosotros nos independizamos de la ley de recurrencia, que nos hagamos libres de verdad. Y por eso se necesita, caros hermanos, disolver el ego. Porque solo disolviendo el ego despertamos conciencia. Y solo despertando conciencia nos independizamos, nos libertamos de la ley de recurrencia. ¿Entendido? Hay una pregunta. Cuando se fabrican los cuerpos solares y no se despierta conciencia, porque, como usted ha dicho, se puede fabricar los cuerpos solares sin haber eliminado totalmente los elementos subjetivos de las percepciones, o sea, los yoes. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Pues, mi caro hermano, no hay duda de que hay gentes que fabrican los cuerpos solares. Y sin embargo, no disuelven el ego. Al no disolver el ego, tampoco despiertan la conciencia en la forma objetiva, perfecta. Es claro que aquellas gentes se convierten en Hanasmussen con doble centro de gravedad, en fracasos cósmicos. Por eso es que el trabajo debe ser completo. Es necesario eliminar el ego y fabricar los cuerpos solares. Con la misma fuerza sexual con que se fabrican los cuerpos solares, también se puede destruir al ego. Quien aprende a manejar la lanza, es decir, la fuerza de Eros, puede que con tal poder erótico reducir a cenizas al ego, hermano. Pero lo que importa es que durante la cópula química o metafísica, como queramos llamarla, se dirige todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba, hacia la divinidad, hacia la divina madre Kundalini. Se le ruegue en esos instantes a la madre sacra, que se le pida que impulse la lanza de Eros, para que con esa fuerza prodigiosa reduzca cenizas al yo que hemos entendido, que hemos comprendido. Y así es como vamos muriendo poco a poco. Lograr la muerte, pues viene el despertar completo de la conciencia. Es un absurdo
contentarse con fabricar únicamente los cuerpos solares y no morir. Hay necesidad de fabricar los cuerpos solares y destruir al ego. Solo así el trabajo es completo. De lo contrario se expone uno, mis caros hermanos, a un fracaso cósmico. Ustedes saben lo horroroso que es un Hanasmussen. Hanasmussen tiene doble centro de gravedad. Son dos entidades, por una parte el ego, diabólico, terrible y perverso, y por otra parte el maestro secreto, vestido con los cuerpos solares. Un maestro blanco y otro negro. Un doble centro de gravedad. Hay un Hanasmussen, un aborto de la madre cósmica. Yo no quiero que ustedes vayan a fracasar, comprendan a fondo lo que hay que hacer. Maestro, yo quería, si todavía queda un poco de carrete para nuestros hermanos, que pudiera usted informarles de algo que es privativo nuestro, que estamos cerca del contacto con el maestro. Y es aquella cosa que en relación con la plática de esta noche, usted en otras ocasiones nos ha hablado. Es decir, que todo el estudiantado conoce algo relacionado con lo de las 108 vidas que se le asignan a todos los seres humanos. Pero lo que sí no sabe el estudiantado, fuera porque no se ha escrito todavía, es aquella plática que usted nos dijo de las 3.000 oportunidades que se nos dan. Claro, esto es una cosa muy extensa, pero yo le rogaría, maestro, que de alguna manera pudiéramos hacer llevar a estos hermanos el privilegio de oír su voz directamente sobre este tema que ellos todavía no conocen. Con el mayor placer, mi caro hermano, voy a dar respuesta a su pregunta. O mejor voy a dar, explicación sobre el tema que usted propone. A toda mónada divinal se le dan 3.000 oportunidades. Es decir, que para toda mónada divinal existen 3.000 ciclos. No vayan ustedes a confundir ciclos con siglos, que es diferente. Cuando hablo de 3.000 ciclos o aeones de tiempo, deben ustedes saber comprender. Cada ciclo de esos incluye no solamente las evoluciones a través del mineral, del vegetal y del animal, sino también, además, 108 vidas humanas que se le asignan a la esencia, a la conciencia. Es obvio que si esas 108 vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. Entonces la esencia, la conciencia se precipita por el camino involutivo, ingresa a los mundos infiernos, retrocede en el tiempo pasando por procesos animálicos, vegetaloides y mineraloides. Cuando llega al estado fósil o mineraloide, se reducen los yoes, es decir, el ego, a polvareda cósmica. Y cuando el ego o el yo dentro del interior de la Tierra se reduce a polvareda cósmica, la esencia sale otra vez a la luz del sol. Desnuda, limpia, pura, para iniciar un nuevo ciclo evolutivo que empezará desde la piedra. Ascenderá al vegetal, al animal, y por último reconquistará el estado humano que otrora perdió. Al entrar otra vez en el nuevo estado humano, se le asigna lo mismo que antes, 108 vidas. Si las utiliza, maravilloso. Y si no las utiliza, el proceso se repite. De manera que 3.000 ciclos de estos se le da a toda mónada divinal para su autorrealización íntima. Si la mónada no sabe utilizar los 3.000 ciclos, es decir, si fracasa, las oportunidades se le cierran. Y entonces ella se absorbe su esencia, su conciencia, y penetra en el seno del Espíritu Universal de Vida para siempre. Es
una mónada que gozará, pues, de la felicidad como toda mónada, pero no será una mónada maestro. Habrá fracasado en sus intentos de lograr la maestría. Esa es la cruda realidad de las cosas, mis queridos hermanos, y quiero que comprendan. Ahora, ustedes no saben lo que es una mónada, espero que entiendan. La mónada no es el Atman Buddhi Manas de que habla la teosofía. La mónada está más adentro, es el anciano de los días. Y dentro del anciano de los días está pues el Cristo y la fuerza sexual que es el Espíritu Santo. Esa es la mónada. Ella tiene que mandar la esencia a tomar cuerpo, forma, en fin, al laboratorio de la naturaleza, con el objeto de transformarse en alma, de convertirse en conciencia. Manifestada está dentro de... Al laboratorio de la naturaleza, con el objeto de transformarse en alma, de convertirse en conciencia despierta. Cuando el ser humano chupa, es decir, cuando la conciencia se autorrealiza, se liberta de la mente absorbiéndose en Atman, el inefable, y mucho más tarde se absorbe en el anciano de los días. Entonces el anciano de los días se autorrealiza. Es una mónada autorrealizada. Y muchísimo más tarde se absorbe en Isvara, aquel rayo de donde emanó el anciano de los días. Entonces Isvara, con conciencia, se convierte en un logos. Cuando uno se convierte en un logos, se liberta del sistema solar. Y cuando se liberta del sistema solar, tiene el derecho a vivir en los mundos de Paramapada, mientras llega la noche cósmica profunda. Al llegar la noche cósmica, al llegar la noche del gran Pradaya, se absorbe en el espacio abstracto, absoluto. Y allí vivirá durante 7 eternidades, en una felicidad inconcebible, más allá de todo. Después, en el futuro Mahamantara, es obvio que tendrá que volver a entrar en una nueva actividad, para ciclos o edades trascendentales del espíritu, de orden superior, sobre las cuales hablaré más tarde, pues este todavía no es el momento indicado. Maestro, ya que es usted tan bondadoso, querría precisarnos los conceptos. Acaba usted de mencionar que la mónada envía a la esencia para que se convierta en alma. Y hemos oído los siguientes conceptos: que el espíritu se es, el alma se tiene. Desde luego, conforme lo he escuchado, pensamos que tanto uno como la otra son esenciales para indispensables para la mónada. Querría ampliarnos un poco más la diferencia que hay entre espíritu y alma, maestro. Pero el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, he hablado en síntesis. Pero si quieren ustedes, voy a detallarle, pues. No pensaba detallar. Que pensaba hablar en síntesis consigo. Rebotando un poquito. Pero voy a tratar, pues, de detallarle lo que ustedes quieren que detalle. Es claro que el anciano de los días, pues, emana de sí mismo lo que podríamos decir el espíritu, el Atman Buddhi Manas. Y aún así estoy sintetizando. Atman, de hecho, es el espíritu ser. Buddhi es el alma espiritual. Y Manas superior es el alma humana. Es decir, el íntimo Atman emana del anciano de los días. Pero el último tiene dos almas. Una espiritual, que es Buddhi, y es femenina. Y una masculina, que es el alma humana. Claro, de esta última, es decir, del alma humana, deviene la esencia. La esencia está desgraciadamente embotellada o enfrascada entre todos los yoes que el ser humano carga dentro. Mas si el ser humano destruye a todos esos yoes, la esencia se liberta. Se convierte, pues, en el embrión áureo.
Y ese embrión áureo más tarde se fusiona con el alma humana. Así nos convertimos en hombres con alma. Ese embrión tiene poder para transformar al alma humana y hacer la alma maestra. Y mucho más tarde, cuando encarnemos al Buddhi, el embrión áureo transforma también al Buddhi, es decir, al alma espiritual, y la convierte en alma maestra. Y al mismo Atman lo convierte en maestro. Y cuando el embrión áureo se absorbe dentro de la mónada, es decir, dentro del anciano de los días, el anciano de los días se autorrealiza. Y cuando la mónada va más allá, más profundamente, y se absorbe en el rayo aquel que emana del espíritu universal de vida, es decir, en Ishvara, o el lobo interior, entonces nos convertimos en lobos solares. Y ese es el objetivo de nuestro sistema solar. Solo mediante una revolución completa de la conciencia podemos convertirnos en lobos. Cuando se llega a lobos, se liberta uno del sistema solar. Quien se liberta del sistema solar tiene derecho a entrar al absoluto. Mas en un futuro día cósmico tendrá que volver otra vez a esta galaxia para luchar con el propósito de independizarse de la galaxia. Y luego se absorberá en el absoluto. Y por tercera vez tendrá que volver, mucho más tarde, para libertarse del infinito mismo. Entonces se absorberá después de eso en el absoluto para siempre, convirtiéndose en Paramaprasaya, es decir, en un Dios con conciencia cristificada, en un inefable, en una criatura de esplendores inenarrables, dentro del espacio inconmensurable, abstracto, absoluto. Eso es todo. ¿Me han entendido, mis caros hermanos? Maravilloso, maestro. Desde luego, comprendemos que un propósito de conciencia existe para la mónada al mandar a su esencia a lo que usted ha denominado laboratorio. Alcanzamos a comprender que es necesario precisamente ese proceso de descender hasta este plano a aprender, a adquirir experiencias, a adquirir conciencia, para que al ascender nuevamente a nuestras entidades superiores, por así decirlo, ellas a su vez se conviertan en almas maestros, como nos lo acaba de decir. Y es también sorprendente enterarnos de que dentro de esas 3000 oportunidades que se le dan a la mónada, puede haber mónadas que se reintegren al absoluto, habiendo fracasado. Sí nos gustaría, pues, maestro, que nos explicara, si es posible, un poquito más el propósito de ese plan. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, pues ciertamente son raras mónadas que puedan llegar a fracasar en 3000 ciclos cósmicos. Mas no es imposible que algunas fracasen. ¿Qué importa más en el océano del espíritu universal de vida una onda resplandeciente más o una onda resplandeciente menos? Sencillamente es una onda que no logró autorrealización y eso es todo. Tal onda no va a entrar al absoluto, como me acaba usted de decir, porque eso es para Paramaprasayas. Tal onda vivirá entre el océano del espíritu universal de vida y eso es todo. Es claro que al final del Mahamvantara tal onda entra como todas las ondas al espacio abstracto, incondicionado y eterno del inmanifestado Sat.
Pero también es muy cierto que al llegar la aurora, esa onda sale con todas las ondas, es una burbuja entre el océano, que tiene que forzosamente salir del absoluto. No podría quedarse en el absoluto. En el absoluto no se pueden quedar sino las ondas de luz autorrealizadas. Los logos que poseen conciencia cristificada autorrealizada, que esa es la última síntesis, el esfuerzo que está haciendo toda la cosa. Quiero que ustedes sepan que en las profundidades de cada cual hay un logo interior que aspira a tener conciencia. Y el logo que logra tener conciencia se convierte en logos autorrealizados. Y todos los logos autorrealizados tienen derecho a convertirse en paramartasachos, es decir, en habitantes del absoluto. ¿Me han entendido? Y algunos hermanos tienen que preguntar. ¿Ninguno más? Bueno, démosle pie por ahora. Despida ahí.